Bienvenida a Period Dramas, tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Bienvenidas de nuevo al podcast, chicas. Hacía mucho tiempo que no grabábamos las dos un episodio normal. Sí, el último que teníamos fue una entrevista. Sí, que muchas gracias por la acogida de este nuevo formato. Os está gustando mucho la entrevista, a nosotras también nos encanta. Ojalá podamos hacer más episodios de este tipo. Pero bueno, hoy volvemos a nuestro tipo de episodio más habitual y además es la tercera parte de nuestra serie Las hormonas de tu vida. ¿Y hoy de qué hormonas y de qué etapa vamos a hablar, Constanza? Pues hoy vamos a hablar sobre el embarazo, una etapa con muchísimos cambios, una etapa de la que es muy importante hablar para estar como preparadas en caso de que queramos pasar por ella. Sí. Y que seamos conscientes pues, de todo lo que comporta, tanto bueno como no tan bueno. Hay que ser consciente de ello. Sí, en el caso de que quieras vivir esta experiencia o tengas a alguien a tu alrededor que vaya a vivir un embarazo, creemos que es súper importante saber qué pasa realmente en el cuerpo de la gestante y que realmente es un proceso tan mágico y tan increíble. Sí, sí. Así que nada. Hoy también os recomendamos que pongáis vídeo, al menos ahora, para ver que ha cambiado mucho el background, el setting. Chicas, tenemos sofá. Ya no estamos sentadas. Tenemos sofá y cojines. Cojines, una luz muy buena. Sí, sí. Y nada, que estamos contentas y ya se acabó estar sentadas en unos tamboretes muy pequeños. Bueno, hay que empezar por algún sitio siempre. Sí, no. Empezamos muy abajo y estamos subiendo. Sí, literalmente muy abajo con esos taburetes. Y nada, recordaros que nos podéis seguir también en redes sociales, en Instagram y en TikTok como @perioddramaspot para más contenido. Y nada, que empezamos con el embarazo. Un embarazo tiene una duración promedio de unas 40 semanas, pues un embarazo, digamos, hasta el final, ¿no? Luego, sí, evidentemente, pues hay partos prematuros, etcétera, pero en este caso nosotras vamos a centrarnos en un embarazo, digamos, regular, completo, sí. Y esto es equivalente a 280 días desde la fecha de la última menstruación. Durante ese tiempo, pues hay un desarrollo a nivel del embrión, que luego pasa a ser un feto, y todo esto, evidentemente, produce una serie de cambios que, por ejemplo, lo que hace es incrementar las demandas metabólicas de la madre. Pues lo típico que se dice que durante un embarazo tienes que comer por dos, que no es exactamente así, pero similar. Para permitir el crecimiento de esta nueva vida, al final hay una serie de adaptaciones fisiológicas en el cuerpo de las personas gestantes que permiten cubrir pues, tanto las necesidades del feto que está creciendo como las necesidades de la madre para acomodar esa nueva vida. Y esto incluye pues, tanto adaptaciones fisiológicas como anatómicas a nivel de pues, posición de órganos, posición del cuerpo de por sí, que iremos viendo. Perfecto. Entonces, Carol, cuéntanos, sí. ¿Qué pasa? O sea, esto del embarazo, ¿cómo empieza? Te quedas embarazada, hay una fecundación y entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que la mayoría de población lo que piensa es que pues, el embarazo es la unión de un óvulo con un espermatozoide, que se crea un feto y de ahí pues, va creciendo hasta que llega pues, la semana 40, si todo va bien, y da luz, ¿no? Pues hay muchos otros pasos entre medias de estos dos grandes hitos, ¿no? Como digo, el primer paso es la fecundación, que es cuando se une el óvulo con el espermatozoide y se forma el cigoto. Este cigoto, ¿vale?, se va dividiendo y se van formando diferentes células dentro de este organismo y pasa a lo que se llama a mórula, o sea, de cigoto a mórula, cual contiene de 12 a 16 células, o sea, eso es como el inicio de todo, tipo,
esta mórula, estas 12, 16 células se van a dividir hasta el infinito y más allá. Bueno, hasta el infinito tampoco nos pasemos. Tampoco, pero muchísimo. Sí, claro, sí. Para crear un cuerpo humano, o sea, magia. Entonces todo esto suele pasar, o sea, dentro de las trompas de Falopio. Y esta mórula va viajando por la trompa hasta que llega a la cavidad uterina. Llega a la cavidad uterina a los 3 días de la fecundación, o sea, que pasa 3 días de viaje. Y durante estos 3 días y después de estos también sigue dividiéndose y va a pasar a la forma de blastocito. Y esto ya estamos hablando de una semana después de la fecundación. O sea, realmente la primera semana sí. Parece que no pase nada porque tú ni te das cuenta, pero realmente pasa por muchísimas fases desde que hay como esa unión, ¿no?, de espermatozoide con óvulo. Sí, es como el inicio de todo y que realmente hay muchísimos pasos que se deben hacer bien para que una vez se forma este blastocito se pueda implantar en el útero, en el endometrio, que es la capa interna del útero. Y sería pues este cuarto paso imprescindible para que se pueda hablar ya de un embarazo. Porque, por ejemplo, a veces también se implanta, pero no se implanta en el endometrio del útero, sino se implanta como en otro sitio. Y entonces ya estaríamos hablando de un embarazo ectópico. Exacto. Que la mayoría de veces no se pueden llevar a término porque no son viables. Porque no hay las necesidades que requiere pues la gestación y pues sí, hay muchísimos abortos que ni la propia gestante se da cuenta de que se ha quedado embarazada porque al final es que es una semana, o sea, es un periodo de tiempo muy corto. Y durante estos primeros días después de la implantación, el blastocito, que es esta formación de células que se van dividiendo, se va a ir nutriendo del endometrio. ¿Vale? Para poder pues, ir creciendo necesita conseguir nutrientes del endometrio. Claro, porque o sea, nos tenemos que imaginar el endometrio al final como una capa que está como engrosada y está llena de sangre y por lo tanto como llena de nutrientes que le pueden llegar a estas células. Exacto, sí. Es que al final es como cambiar el chip porque nosotras siempre hablamos de menstruación y al final pues la menstruación es este endometrio que se desprende, ¿no? Pero ahora es como cambiar el chip y decir, no, vale, este endometrio no se va a desprender, sino que va a dar lugar... Va a nutrir al origen de un bebé. Una vez tenemos claro estos 4 pasos iniciales, podemos pasar a hablar de quizá uno de los órganos más interesantes del cuerpo humano, que además es un órgano que viene y va. O sea, que no siempre... Sí. Y es como único porque es como el único órgano que está compartido entre 2 personas. Sí, es que es mágico, que es la placenta, un órgano que, como decía Constanza, se comparte entre el gestante y el feto y permite el intercambio de nutrientes, de gases y de moléculas para que el feto se pueda desarrollar. ¿Cómo lo hace? Pues a través del cordón umbilical. Entonces, la placenta acaba de desarrollarse a las 8 semanas del embarazo y todas estas semanas, o sea, desde la 1 a la 8, o sea, el feto se tiene que nutrir igualmente. Entonces, cuando esta placenta aún se está desarrollando, el feto se nutre directamente del endometrio, lo que se llama la nutrición trofoblástica. No vamos a entrar mucho más en detalle, pero simplemente saber que no se nutre de la placenta desde el día 1. Entonces, Constanza, cuéntanos, porque además de ser un órgano de intercambio, la placenta también es un órgano endocrino. Sí, la placenta, bueno, de hecho, tiene una función muy importante que es sintetizar, o sea, hacer unas hormonas que luego libera la sangre materna para, pues al final, permitir que haya el desarrollo correcto del feto, ¿no? Sí. Y estas hormonas también son justamente las que inducen una serie de cambios en la madre también. Entonces, ¿de qué hormonas hablamos? Pues por un lado, hablamos de la gonadotropina coriónica humana, que esta hormona es justamente la que se detecta en los test de embarazo. Sí. Las típicas que te hace que haya una línea rosa, pues es esta hormona. Y su función es mantener vivo, por así decirlo, el cuerpo lúteo. Y entonces ahora vamos a ir un poquito atrás. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Pues es básicamente lo que queda en el ovario una vez ha salido nuestro óvulo de donde estaba como guardado, por así decirlo. Pues ese cuerpo lúteo lo que hace es
secretar también una serie de hormonas que también están más elevadas durante el embarazo, ¿no? Cuando no estamos embarazadas, este cuerpo lúteo lo que hace es que, bueno, se muere, entre comillas, desaparece, y entonces eso es lo que provoca que luego tengamos la menstruación, etc. Pero cuando tenemos un embarazo, lo que queremos es que este cuerpo lúteo siga vivo. Y entonces, por eso, la placenta va a secretar una hormona, que es la HCG, para no ir repitiendo todo el rato la HCG. gonadotropina coriónica humana, ¿no? Sí. Pues esta hormona va a mantener vivo el cuerpo lúteo. Vale. Sí. Y entonces, ¿por qué es importante este cuerpo lúteo? Lo que hace es sintetizar tanto estrógeno como progesterona. Hormonas que ya sabemos que son claves para el ciclo femenino y también para mantener el embarazo. Exacto. Y el cuerpo lúteo sintetiza pues estos estrógenos y progesterona durante las primeras 7 semanas, o sea, más o menos los primeros 2 meses del embarazo. Y ya luego, cuando tenemos una placenta más desarrollada, va a ser la propia placenta la que va a decir, vale, ya he crecido lo suficiente, el cuerpo lúteo ya puede como descansar, digamos, y entonces la placenta se ocupa ella misma de sintetizar pues este estrógeno y esta progesterona. Sí, al final la HCG es como el aviso al cuerpo de, oye, aquí estamos haciendo crecer algo. Claro, sí, tipo, si has visto Inside Out, la peli de Inside Out, como un botón rojo de decir, atención, cambios se vienen. Cambios grandes. Sí. Sí. Vale, y también yo creo que aquí estaría bien como hablar un poquito del tema de cuándo se detecta, ¿no? Porque los test de embarazo detectan esto. Sí. Se detecta a partir del día 7 o 9 después de la fecundación. O sea, por ejemplo, si nos hacemos un test de embarazo, lo que se suele recomendar es que nos lo hagamos por la mañana, porque esta hormona es lo que se libera por la orina, y entonces si nos hacemos el test de embarazo por la mañana, la orina va a estar más concentrada y vamos a tener como más cantidad de esta hormona. Por lo tanto, si estamos embarazadas va a ser más fácil detectarlo pronto si nos hacemos el test de embarazo así por la mañana. Y este tema de que se pueda detectar de 7 a 9 días después de la fecundación explica el por qué hay muchos tests que utilizan el claim de marketing de detecta el embarazo antes de que te falte la regla. Sí, claro, porque te puedes quedar embarazada y que aún falte a lo mejor pues 2 semanas para tu regla. Exacto. Y a los 7 días ya puedes estar detectando esto. También es verdad que estos test que lo detectan, digamos, tan temprano, no todos tienen una fiabilidad al 100%, porque sí que es verdad que si la concentración de HCG al final es bajita en la orina porque te quedaste embarazada hace una semana, pues a lo mejor pues tienes que repetirlo y tal, pero... Puntualizar que también se suelen dar muchos abortos espontáneos por el hecho de que la HCG no se sintetiza pues en la cantidad que se debería, y pues por eso vais a ir viendo que hay tantos pasos que se tienen que dar bien y es como tan fácil realmente que no funcionen bien, que realmente es normal que haya muchísimos abortos iniciales, ¿no? Sí. Y que aquí, o sea, decimos la palabra aborto espontáneo, que el aborto para mucha gente es como algo como súper como grande o como muy visual, muy dramático, mucha sangre. Pero realmente si en este punto tienes un aborto espontáneo, es que ni te enteras. Claro. Porque es que es tu regla, o sea, tú te crees que es tu regla, tú no te has enterado de que ha habido una fecundación. Entonces, ser conscientes pues, de eso, ¿no? Que al final hablamos de abortos espontáneos, pero es que son cosas que ni te das cuenta también a veces. Sí. Entonces, pasamos a otra hormona que puede sintetizar la placenta. Esto va a ser lioso de tantos nombres de hormonas, es que estos nombres también de decir que no son los más fáciles. No. Hemos estado hablando hasta ahora de la HCG. De la HCG. Vale. Hemos estado hablando hasta ahora de la HCG. Sí. Y ahora vamos a la HSC. Vale. ¿Qué es la HSC? Es la somatotropina coriónica humana. HSC lo que hace es adaptar el metabolismo de la persona que está embarazada para cubrir las necesidades, tanto de la madre como del feto. ¿A qué nos referimos con esto, con adaptar el metabolismo para cubrir necesidades? Pues hay muchísimos cambios fisiológicos que padece el cuerpo de la gestante. Uno de ellos es que va a haber un aumento de la resistencia a la insulina, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque al final
lo que queremos es que le llegue glucosa al feto, ¿vale? Para que pueda ir captando este azúcar y estos carbohidratos. Y si hay más glucosa circulando en la sangre, pues va a ser más fácil. Entonces, por eso se disminuye la acción de la insulina. Claro, o sea, lo que básicamente hace el cuerpo es decir, vale, que sea más fácil para el feto que para la madre absorber la glucosa, porque así nos aseguramos que va a estar alimentado. Sí, y que va a poder ir creciendo bien. ¿Qué pasa? Que aquí entra un término que seguro que habéis escuchado hablar, que es la diabetes gestacional. Porque, ¿qué pasa? Si habéis escuchado otros episodios, sobre todo el de resistencia a la insulina, sabéis que pues una resistencia a la insulina sostenida durante mucho tiempo puede dar lugar a una diabetes. Hay madres que ya de por sí tienen cierta resistencia a la insulina, pero es una resistencia bajita que de normal ellas no eran conscientes que tenían. Y al estar embarazadas, pues obviamente esta resistencia aumenta y el cuerpo no es capaz de después del embarazo y durante incluso el embarazo de mantenerlo a raya, digamos, lo que da lugar a la diabetes gestacional. Es mucho más frecuente de lo que nos pensamos y por eso ya se hace de manera rutinaria una prueba que se llama el test de O'Sullivan O el test de tolerancia a la glucosa. para saber si estás padeciendo esta diabetes gestacional. Es un test en el que te hacen tomarte como una especie de jarabe, que Sí. son como, creo que eran 50 gramos de glucosa, ahora no recuerdo muy bien. Yo lo he hecho ese test como dos ¿sí? veces, sí. Y, a ver, el jarabe tiene un sabor horrible. Ya. Está súper dulce, nivel que, ¿sabes cuando está tan dulce que te duelen los dientes? Sí. Pues ese nivel. Uf. Así que nada, lo digo porque a lo mejor alguien que nos está escuchando lo ha hecho y no sabe qué es eso, así Sí. que para ubicar. Y se hace alrededor de las 24-28 semanas del embarazo. Y se hace en todo el mundo esto, o sea, en todas las personas que se quedan embarazadas, me refiero. Incluso las que tienen diabetes ya de por sí. Creo que Bueno, estas claro, no. no, si quieres, Sí, sí. o sea, si tienes diabetes ya de por sí, no creo que te lo Sí, hagan. sí. Ese es el único grupo que no... Sí. Me refería a que no, o sea, porque sí que es verdad que hay unos factores de riesgo para tener diabetes gestacional, que es, por ejemplo, pues tener sobrepeso, tener obesidad, porque son personas que ya de por sí tienen una resistencia a la insulina, pero quiero decir que no se hace solo a estas personas, sino que se hace a todo el mundo. Sí, eso sí. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta diabetes gestacional? Porque claro, la cosa es que la diabetes gestacional puede ser solo gestacional y que después del embarazo, pues tu cuerpo ya vuelva a su normalidad y consiga contrarrestar bien esta resistencia a la insulina. En el caso de que se te resuelva después del embarazo, durante el embarazo tú prácticamente no vas a tener ningún síntoma. Pero sí que hay algún riesgo para el bebé. Vale. ¿Por qué? Pues porque al final el bebé va a estar expuesto a mucha más glucosa de la habitual. Entonces vamos a tener lo que llamamos obesidad fetal, lo que va a dificultar el parto porque el bebé va a ser más grande y le va a predisponer a tener enfermedades metabólicas en su vida adulta, en su infancia y en su adolescencia, que bueno, si se corta, o sea, si desde el primer momento ya se tiene en cuenta, pues puede ir a mejor, ¿no? Sí, y también, bueno, como la diabetes habitual, pues lo que hace también es incrementar el riesgo de una hipertensión durante el embarazo. Una cosa curiosa es que al final, como decía, la diabetes gestacional suele desarrollarse en gestantes que antes de estar embarazadas ya tenían cierta resistencia a la insulina, pero no eran conscientes de ello. Entonces, tener diabetes gestacional al final es una alarma de, mira, pues tendrías que tener más en cuenta que puedes, o sea, tener más en cuenta este tema y vigilar tu alimentación, tomar alguna suplementación o medicamento para mejorarlo, pero obviamente esto ya te lo contará tu médico. Y solo decir que el 50% de las gestantes que han tenido diabetes gestacional van a tener diabetes después del embarazo. A mí, o sea, me gustaría como puntualizar que en el tema este de la diabetes gestacional también es muy interesante hacer como intervención nutricional. En caso de que sea algo que se diagnostique, lo que se debería hacer es derivar a esta persona a una consulta con un nutricionista para que te pues haga una pauta adaptada a
las necesidades que tú tienes en el embarazo, que van a ser mayores de las que tienes normalmente, pero aún así, o sea, tienes que comer más, pero tienes que seguir comiendo bien. No se vale comer más, pues ahora me como, es una excusa para comer el doble de galletas, Sí. ¿no? Entonces, pues tener en cuenta eso, que al final también se puede como abordar desde un punto de vista nutricional, todo esto de la diabetes gestacional. Y ya finalizamos el tema de hormonas con nuestras dos habituales ya, que son los estrógenos y la progesterona. ¿Cuáles son los 4 puntos más importantes de los estrógenos? A ver, los estrógenos van como aumentando a lo largo de todo el embarazo y lo que hacen es pues favorecen el crecimiento del útero y de los genitales. También favorecen el desarrollo de las glándulas mamarias, aumentan la laxitud de las articulaciones, quiere decir que somos más flexibles durante el embarazo. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando damos a luz, la sínfisis pubiana. Entonces es una articulación que tenemos como justo en la parte más baja de la pelvis y por ahí tiene que pasar un bebé. Entonces eso se tiene que expandir. Sí. Entonces por eso lo de ser más flexibles. Y luego también hay los estrógenos también hacen que aumente la sensibilidad a la oxitocina, que es esta hormona que está muy relacionada con aliviar el dolor durante el parto. Sí, y que tiene esta síntesis tan chula. Ay, sí. Es como, que, me acuerdo de cuando sí. estudiamos la oxitocina en la carrera, que me acuerdo específicamente de la profe diciendo, es como la única hormona que tiene una regulación de feedback positivo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la oxitocina hace que se secrete más oxitocina. Sí. Que normalmente es al contrario. Claro, porque al final, o sea, tiene sentido que el resto de hormonas de nuestro cuerpo, cuando hay una concentración muy elevada, pues haya un sistema de freno de vale, ya estamos con mucha concentración, ya bajamos el nivel. Pero claro, en un parto, lo que quieres es que la persona que está pariendo que siga ahí con ganas y que tenga el menor dolor posible. Entonces por eso se va sintetizando más y más oxitocina, que también se conoce como la hormona del amor. Sí. Para finalizar, la progesterona va a promover la relajación del músculo liso uterino, también para que se dilate mejor y para evitar contracciones tempranas que puedan ocasionar un aborto o un parto antes de tiempo, y también para desarrollar el tejido mamario, también inhibir la secreción de leche durante el embarazo. Claro. Porque sí. esto no nos interesa. Un puntazo. Sí. Y vais a estar viendo también por aquí una gráfica que está muy chula para entender cómo va cambiando la secreción de estas hormonas, que es como una orquesta esto. Sí, sí. Vale, pues todo esto son como los cambios a nivel hormonal, ¿no? Sí. Que son como más invisibles. Pero luego, por ejemplo, si hablamos a nivel de cambios que son más visibles, a ver, lo más evidente, ¿no? Es el tema de que el útero como que crece bastante. Entonces, el útero pasa de pesar 50 gramos y tener un volumen de 10 mililitros, que yo esto lo estuve buscando y más o menos sería como un kiwi, Vale. a pesar 1,1 kilos Sí. y tener un volumen de 5 litros. Yo esto lo pienso y digo, madre mía, las garrafas del aceite. Sí, o sea, es que, claro, obviamente nosotras hablamos de todo esto como profesionales de la salud, pero nosotras no hemos estado embarazadas y no sabemos lo que implica esto a nivel de, pues eso, ¿no? De ocupación, de espacio. Sí, ¿no? Y de peso, porque es que eso te debe pesar. Sí, chica. O sea, es que si todos los hombres que se sientan en los asientos reservados para embarazadas supieran el peso que llevan encima, bueno, ya siempre hablamos de lo mismo, que si los hombres supieran lo que tenemos que sufrir, otro gallo cantaría, pero es heavy. Bueno, pues aparte de esto, ¿qué más ocurre? El pecho incrementa de tamaño bastante lógicamente por el tema de que estamos formando leche, ¿no? Digamos que hay esta reserva de leche, y los pezones se pigmentan de un color más oscuro porque los cambios hormonales que hay hacen que se sintetice más melanina. Y entonces, bueno, esto se ve, por ejemplo, pues esto en los pechos, pero se puede ver también en otras partes del cuerpo, y también durante el embarazo hay como más riesgo
de que haya lo que se llama una hiperpigmentación, ¿no? De que aparezcan pues a lo mejor manchas o que seamos más sensibles a la luz solar, por así decirlo. Y luego pues finalmente en la vagina pues tanto la capa muscular como la capa mucosa, que es como el recubrimiento externo, se engrosan para preparar para el parto. Sí. Ahora que ya tenemos estos cambios más visibles en cuenta, vamos a hablar de los cambios metabólicos, ¿vale? Lo que decía Constanza antes de que se dice que una embarazada tiene que comer para dos no, pero casi, ¿no? Hay que tener en cuenta que los requerimientos van modificándose a medida que va avanzando el embarazo. No es lo mismo pues, una persona que está embarazada de 8 semanas que una persona que está embarazada de 20 semanas, ¿no? Esto es bastante evidente que las necesidades que vas a tener van a ser mayores cuanto más avanzado esté el embarazo. Entonces, se dice que, por ejemplo, el cuerpo de una persona gestante trabaja un 20% más de el cuerpo de una persona que no lo está. Los requerimientos que incrementan son, sobre todo, los requerimientos de calorías y los requerimientos de proteína. De forma que en el tercer trimestre llegamos a necesitar unos 20 gramos extras, o sea, no 20 gramos en total, sino 20 gramos de más a lo que necesitábamos usualmente cada día de proteína. Y todo esto es para, al final, la proteína son como los bloques. Exacto, los bloques de construcción, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces, pues es evidente que si estamos construyendo un cuerpo nuevo, necesitamos esta proteína, ¿no? Y aparte de los requerimientos de estos macronutrientes, también incrementamos requerimientos de micronutrientes. Y aquí estaríamos hablando tanto de vitaminas como de minerales, como de otros nutrientes concretos que seguro que los conocen, que serían los famosos DHA y EPA, que son unos ácidos grasos que son muy necesarios para el desarrollo fetal, específicamente para el desarrollo neurológico, ¿no? Y también el ácido fólico. Y el ácido fólico también, esto es una vitamina, es concretamente la vitamina B9. Entonces, bueno, todos estos micronutrientes que son necesarios, hoy en día lo que se hace, al menos en nuestro país, es cuando una persona se queda embarazada, o incluso antes, cuando una persona quiere quedarse embarazada y va a una consulta con una matrona para planificar cómo quedarse embarazada, lo primero que hacen es recetarte unos suplementos específicos para embarazos. Son suplementos que también van cambiando en función del trimestre, ¿no? Está el del primer trimestre, el del segundo trimestre y el del tercer trimestre, para adaptarse a las necesidades del bebé. Sí. Y estos suplementos, digamos que ya como te aseguran que vas a tener todo lo necesario para que no haya pues, problemas de desarrollo fetal por deficiencias. Aparte de los requerimientos metabólicos, también relacionado con esto, hay ciertos problemas gastrointestinales que son específicos o son muy frecuentes en el embarazo, ¿vale? Y se dividen en dos grandes momentos y dos sintomatologías diferentes. Inicialmente es muy común tener náuseas y vómitos, sobre todo en el primer trimestre. O sea, normalmente empiezan a partir de la semana 5 del embarazo y, como digo, son súper frecuentes. Y cuando acaba este primer trimestre ya se suelen pues estabilizar y ya la gestante se encuentra mejor, porque la verdad es que debe ser un poco complicado de gestionar. Como ya seguro que sabéis, son mucho más frecuentes en la mañana. Lo típico que cuando en una serie alguien, la típica protagonista que está vomitando después de haber tenido una noche loca con no sé quién, dices, uy, se va a quedar embarazada ahí como plot twist, me lo van a meter, pues sí. Ahí está. ¿Por qué se deben estas náuseas y vómitos? Pues al aumento de la HCG, ¿vale? La HCG tiene un pico, como hemos dicho, muy importante al inicio del embarazo y por eso se relaciona con las náuseas y los vómitos. En gestantes que los requerimientos metabólicos sean muy elevados para las reservas que ellas tienen, pues se pueden dar situaciones de tener el azúcar muy bajo y por tanto de tener un hambre muy fuerte que puede dar lugar a estas náuseas. Por eso es preferible optar por alimentos densos que te sacien durante bastante tiempo y que no te den pues, un pico inicial y después tengas hambre. O sea, cuando hablamos de alimentos densos nos referimos a alimentos densos a nivel nutricional, pero no necesariamente alimentos pesados, porque sí que es verdad que pues, al final si tenemos náuseas lo que queremos es evitar como comer una gran cantidad de golpe y queremos como repartir pues en lugar de hacer 3 grandes comidas al día, haces pues 5 o 6 comidas de menos cantidad, siempre con alimentos pues
priorizando eso, proteína, priorizando grasas saludables y hidratos de carbono complejos, o sea, integrales, etcétera, para lo que, como has comentado, mantener la glucemia así más estable, y eso también favorecerá a evitar pues estos náuseas y vómitos. Sí, malestar, ¿no? Y después también dicen que se recomienda tomar comidas frías en vez de calientes. Sí. Y ya el otro espectro es al final del embarazo, que es muy frecuente que las gestantes tengan reflujo y acidez. Es una sintomatología que tiene diferentes factores, pero si veis la imagen que hay ahora mismo en pantalla, entenderéis que el estómago no se encuentra en su mejor momento. No se encuentra precisamente como especialmente bien colocado, digamos. No, básicamente el estómago pasa de ser como así, o sea, se comprime muchísimo porque queda encima de la barriga. Claro. Lo está pasando mal el pobre. Entonces, para hacer un súper repasillo de cómo funciona el estómago tiene una entrada y una salida, que son los esfínteres. O sea, básicamente lo que pasa es que lo que hemos comentado antes de que tenemos más progesterona, la progesterona lo que hace es como relajar todo lo que es músculo liso. Esta relajación del músculo liso hace que la entrada del estómago, digamos que se relaje, que normalmente es una entrada que está cerrada, para evitar que todos los ácidos que tiene el estómago, que al final son ácidos muy fuertes, nos lleguen al esófago. Al estar esta entrada relajada, estos ácidos sí que llegan al esófago y esto es lo que provoca el reflujo. Esto, a ver, esto es concretamente en el embarazo por el tema de la progesterona, pero una persona que tiene reflujo normal le pasa lo mismo, que tiene esta entrada abierta y por eso tiene ese reflujo. Además también la progesterona reduce la motilidad intestinal y por tanto como el tiempo que tarda la comida en entrar y en salir de nuestro cuerpo. Y como pasa más tiempo en el estómago, digamos que el estómago está secretando esos ácidos durante más tiempo. Exacto, para digerir todo eso. ¿Qué recomiendan los nutricionistas en estos casos? A ver, lo mismo es bastante relacionado con el tema de las náuseas, aunque no sea directamente relacionado, pero es que al final el tratamiento es muy similar, ¿no? Es evitar comidas muy copiosas, evitar comidas muy grasas, repartir muy bien las comidas a lo largo del día, porque al final si te llega ahí un montón de cantidad de comida de golpe, el estómago va a necesitar secretar muchísimos más ácidos y esto va a hacer que tengas más reflujo, ¿no? Entonces, pues eso, evitar comidas grandes y repartirlas muy bien. Y luego también evitar como comidas concretas, por ejemplo, pues el café o el chocolate, incluso el tomate, que son así más ácidos, pueden hacer que sientas más reflujo. Entonces, pues evitarlos. Sí. Y sí que se pueden tomar antiácidos, el típico, pues el almagato. Lo único que se recomienda tomarlos de forma puntual, o sea, no estar como alargándolos durante todo el embarazo, porque puede provocar que haya pues alteraciones en la absorción de ciertos minerales que son necesarios y que no queremos que esto luego nos dé problemas. Y después también como el truco del almendruco para evitar quizá los antiácidos y sentirte muy mal, es como no estar totalmente estirada. Exacto, no estirarte, tumbarte. Exacto. Justo después de comer. Sí. Evitar, o incluso después de cenar, si te vas a dormir, pues intentar estar durmiendo un poquito incorporada con un cojín o algo. Sí. Y ya acabamos con el tema de metabolismo, comida y tal, con la ganancia de peso. Oh, ¡qué temón! A ver, durante un embarazo el promedio es ganar 12,5 kilos, que no son pocos. No, son muchos. Entonces, ¿cómo se reparten estos 12,5 kilos? Pues a ver, el feto son 3,5 kilos más o menos, a ver, depende del feto. Hay bebés que son más pequeños, más grandes, Exacto. pero sí. Y luego, casi 2 kilos de placenta, líquido amniótico y otras cosas así como relacionadas. Sí. Que se dice pronto, pero 2 kilos de placenta, ¿eh? Sí, claro, es que si tú sumas es que es mucho peso, ¿eh? Sí, mucho peso. Luego, claro, lo que hemos comentado, el útero y el pecho incrementan de tamaño también. Eso también quiere decir que incrementan de peso. Sí. También hay una retención de líquidos y entonces esto ya son unos 6 litros más o menos extras que tenemos. O sea, al final lo típico de las piernas y los pies hinchados de las embarazadas pues viene de esto.
que también viene pues por un cambio de metabolismo, ¿no? Y por último, también puede haber una ganancia de peso pues que incrementa las reservas de grasa, pues por eso que a lo mejor podemos comer más, lo típico de que en un embarazo tenemos antojos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues sí que es verdad que si comes muy por encima de lo que necesitas, también puedes ganar ya de por sí un incremento de peso, digamos, no saludable, pero también es verdad que en un embarazo de forma natural van a incrementar las reservas de grasa para prepararte para el proceso del parto, porque al final tenemos que pensar que un parto pues van a ser una cantidad de horas enormes en las que vas a estar sin comer, que vas a estar ahí sudando, o sea, y además contrayendo músculos de forma regular y músculos grandes y músculos importantes, entonces pues es normal que también incremente la reserva de grasa, pues para prepararte para tener energía para todo eso, básicamente. Sí, que al final es como que no es peso que ganas porque sí, sino que está muy guay como desglosarlo para ver que todo tiene un sentido, ¿no? Y una utilidad. Totalmente. Y luego como el último puntito, esto muy rápido, que también, aparte de todos los cambios que ya hemos comentado, también hay cambios neurológicos en el cerebro de la madre, que esto es muy interesante, que justamente lo estaba yo escuchando ayer en una formación que estoy haciendo, que se ha visto que durante un embarazo los cambios hormonales que hay favorecen que haya como una especialización, digamos, del cerebro. Sí. Que hay como cambios en la materia gris y todo esto, y que la finalidad de esta especialización, digamos, es favorecer el vínculo entre madre y bebé. O sea que realmente hay como cambios en la estructura del cerebro para eso. Es muy fuerte. No, y que al final como que una vez de salud, ¿no? Puedas tener esa conexión, ¿no? No, es muy guay, es súper interesante. Y además todo lo que estabas hablando a mí también me ha llamado la atención y me ha recordado al tema este de los antojos, pero también de que hay gestantes que de golpe dicen, mira, a mí siempre me ha encantado el chocolate negro y cuando estoy embarazada es que no puedo tomar chocolate. Es que ya, eso es muy curioso. Puede tener a ver también con el tema neurológico, claro, sí. ¿no? Yo me imagino que puede estar relacionado también, sí. Al haber o sea, yo creo que puede estar por un lado relacionado con el tema neurológico y por otro lado con el tema de, pues a lo mejor si tienes como reflujo, todo eso, a lo mejor hay comidas que normalmente te apetecían que de golpe dices, guau, es que esto me sienta fatal y lo asocias, ¿no? A lo mejor a sentirte así. Y nada, para acabar con este apartado, solo dar el mensaje de que estamos totalmente en contra de la gordofobia en mujeres embarazadas, que esto lo que decíamos de que todo el peso que ganes esté en estos 12 kilos o sea mayor, tiene a ver con el hecho de que estás creando vida y no tienes que obsesionarte con ello. Y menos, una vez de salud, empezar ahí el plan perfecto para de golpe perder un montón de kilos. O sea, no. Lo que hay que hacer es seguir pues lo que he comentado, ¿no? Un embarazo con unas pautas nutricionales adecuadas, pautados por una persona que sea especializada en nutrición, que hay mucha gente que se toma la libertad de pautar cosas nutricionales que no tienen ni idea. Sí. Entonces, pues eso, si tienes un embarazo siguiendo una nutrición adecuada, los kilos que ganes pues van a ser kilos que tu cuerpo ha necesitado. Claro. Y ya está. Y luego, si tienes que perder peso por motivos de salud después del embarazo, lo harás de forma como correcta y siguiendo también pues un consejo nutricional y haciéndolo bien, no ahora de golpe. O sea, el cuerpo ha pasado por una situación como muy traumática, por así decirlo. Démosle también tiempo pues para recuperarse, para que no necesariamente que vuelva a lo de antes, porque muchas veces no se puede volver y no pasa nada. Sí. Simplemente para que sea un cuerpo sano y ya está. Sí, o sea, yo creo que tenemos que asumir que, o sea, si te quedas embarazada, tu cuerpo lo más probable es que nunca vuelva a ser como antes. Exacto. Pero porque es que es una metamorfosis, ¿me entiendes? O sea, es que es imposible. Justamente en la formación esta que estoy haciendo comentaban que el pecho como que termina de madurar durante el primer embarazo. Wow. Como que no llega, o sea, a ver, no que no llegue a madurar, ¿no? Pero como que termina de hacer una fase más durante el primer embarazo. Entonces, entre el pecho que tienes antes del primer embarazo y el que tienes después, que
son como pechos distintos y que hay gente que incluso los sujetadores que tenían antes no les sirven y tienen que usar sujetadores distintos a partir de ese embarazo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, que al final es un cambio que supone muchísimas cosas y que si el cuerpo cambia, o sea, es porque es lo que has necesitado para sobrevivir tú y para sobrevivir tu bebé. Entonces es como, es lo normal y es bueno, no pasa nada. Sí. Y ligado con todo esto, queremos acabar el episodio hablando de un tema que está relacionado con el tema de alimentación también, que es el deporte. Porque claro, hay mucho mito, ¿no? De que, o sea, yo creo que incluso se relaciona el hecho de estar embarazada con como si estuvieras enferma, ¿no? En plan, es como, estás embarazada y no puedes hacer nada. Estás embarazada, o sea, vale, sí, hay que prestar atención a ciertas cosas, pero no quiere decir que seamos aquí personas que de golpe no podemos movernos, no podemos hacer nada porque es falso. Sí. De hecho, durante el embarazo, lo recomendado es hacer deporte. Sí. Vamos a puntualizar. Sí. ¿Qué tipo de deporte? Si eres una persona que ya estás haciendo deporte de forma habitual, continúa ese deporte, a no ser evidentemente que tengas algún tipo de contraindicación médica porque sea un embarazo pues más complicado o lo que sea. De riesgo. Evidentemente. En ese caso tienes que seguir las recomendaciones médicas, ¿no? Pero de forma normal, si es un embarazo sano y todo va bien, pues continúas haciendo el mismo deporte. Si a lo mejor es un deporte muy intenso y tú ves que no llegas, pues lo adaptas hasta que tú sientas que llegas bien. O sea, lo que se recomienda es que no sientas que te quedas sin respiración, que sea un deporte más bien moderado. Pero oye, si es un deporte intenso y tú aguantas porque llevas toda tu vida haciendo deporte intenso, pues lo puedes hacer también, sin ningún problema. Lo recomendado son 150 minutos de actividad física durante la semana, que se pueden repartir en varios días, entre 30 y 50 minutos cada día. Vale. Se han visto tanto beneficios para la madre como para el feto de este deporte. Para la madre, por ejemplo, previene la preeclampsia y la diabetes gestacional y también evita una ganancia excesiva de peso, reduce riesgo de varices, de trombosis, de disnea y disminuye todo lo que es insomnio, estrés y ansiedad. Y también pues, puede ayudar con todo el tema de las lumbalgias, de estreñimiento, que también hay muchas veces en el embarazo, e incluso puede facilitar el parto, que o sea, al final es eso, mantener tu musculatura activa, pues te puede ayudar también en ese momento del parto, ¿no? Sí. Y para el bebé, pues básicamente lo que hace es previene, pues eso, lo que se llama la macrosomía fetal, que es eso de que salgan pues bebés más grandes por el tema de que si ya te previene la diabetes gestacional y la diabetes es lo que provoca que el bebé te salga con obesidad fetal, pues también es una forma de prevenir esto. Y además también se ha visto que el deporte durante el embarazo hace que en el inicio o sea, en los primeros meses del desarrollo del niño, que también haya un mejor desarrollo físico y motor. Qué bien, sí. Y además, supongo que para personas gestantes que previo al embarazo no tengan un hábito de hacer deporte, si el hecho de estar embarazadas les incita a hacer deporte y ya pues les coge el hábito y lo mantienen a futuro, pues genial. A ver, que hay que decir que si ya o sea, antes del embarazo no hacemos nada y queremos empezar a hacer deporte en el embarazo, a ver, o sea, está súper bien, pero nos lo tomamos con calma, ¿vale? Quiero decir, no es momento de entrenar para una maratón mientras estamos embarazadas. Ir a hacer crossfit. Exacto. O sea, al final el objetivo de hacer deporte durante el embarazo es eso, mantenernos saludables, pero no vas ahora a ponerte a hacer la dieta de la alcachofa mientras estás embarazada, ¿sabes? O sea, no. Exacto, es eso, pues mantener un estilo de vida saludable. Sí, yo creo que para este tipo de gestantes quizá un pilates, un yoga, ¿no? Conectar bien como el músculo con la cabeza. Que haya movimiento, pero que no sea como extenuante, si no estamos acostumbradas a hacer nada. Sí. Y luego sí que, o sea, es verdad que se recomienda hacer tanto actividad aeróbica como anaeróbica, hacer un poquito de los dos. Vale, y luego concretamente en cuanto a actividad anaeróbica se recomienda hacer pues todo lo que es abdominales para favorecer que luego sea más fácil cargar con el peso de la barriga, porque al final los músculos que nos rodean esa zona son los abdominales. Sí. Y también eso, reforzar toda esa zona nos va a ayudar a disminuir el dolor de espalda, que
tenemos ese dolor de espalda de cargar con todo ese peso, si facilitamos cargar con ello, no tenemos tanta curvatura, digamos, en la espalda. Y esto también es bueno una vez has parido, Exacto, porque al final estás cargando siempre el bebé. Sí. Y evitar todo lo que son fajas y cosas así, evitarlo, porque lo que va a hacer es que tus abdominales no trabajen, y lo que queremos es que trabajen para que estén fuertes esos músculos. Y luego también ejercicios de refuerzo del suelo pélvico. También se recomienda mucho para antes del parto y después del parto también. Sí. Vale, y sobre todo lo del refuerzo del suelo pélvico para tratar y prevenir la incontinencia urinaria. Sí. Súper importante para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Es verdad que sí que hay que evitar ciertos deportes que son deportes que tienen como riesgos de caída, por ejemplo, ¿no? Pues equitación, esquí, deportes también de contacto en los que pues haya un riesgo de que te den un golpe muy fuerte. O sea, a ver, esto a mí me parece bastante de sentido común, ¿no? También. No te vas a poner a hacer... boxeo. Sí, sí. Y también todo lo que son deportes de submarinismo y a alturas muy elevadas, por temas de oxigenación, Cambio de y presión. de cambio de presiones. Sí. Y el tema de no estar estirada. Boca arriba mucho rato, sí, porque el peso del feto, cuando ya tenemos una barriga más considerable, el feto puede bloquear el flujo de una vena, que es como una de las venas principales, la vena cava, hasta el corazón, y esto puede hacer que haya como desvanecimientos. Entonces sí que se recomienda en este sentido pues ejercicios que te estén haciendo estar tumbada en tu espalda mucho rato, no hacerlos, hacer modificaciones así como de lado o cosas así. Que aquí un apunte para las que os guste el reformer, el pilates reformer, ¿vale? Que es, o sea, está muy bien como deporte incluso para el embarazo, pero ¿qué pasa? Que estás mucho rato estirada, porque al final pues pondré aquí una imagen para quien no sepa lo que es el reformer, pero... Yo no sé lo que es el pilates reformer. No puede ser esto. A mí es que me suena como Transformers, sinceramente. Es que tiene cierto sentido, porque al final es como una máquina que se puede ir transformando. Pues esa realmente, claro, tú estás tumbada y vas moviendo los brazos, las piernas, pero estás tumbada. Entonces, han desarrollado un cojín que es inclinado, o sea, sale más arriba donde tú pones la cabeza y va bajando, ¿no? Entonces, esto hace que no estés estirada totalmente, sino que estés como un poco levantada. Y usando eso, pues ya puedes hacer todos los ejercicios bien. Pues está muy bien. Está súper bien. Entonces, por eso digo que el reformer pilates es un deporte que está muy bien para hacer durante el embarazo y no tener riesgo de bloquear esta vena. Y ya luego, finalmente, como para terminar la parte del deporte y el episodio realmente, es decir que también al haber una mayor elasticidad también tenemos que prestar atención a que hay más riesgo de lesiones a nivel de ligamentos. Entonces, pues lo que ya hemos comentado de no nos pongamos ahora a decir, vale, uy, me noto más elástica, voy a hacer esta cosa nueva que no he hecho antes. No es el momento en el embarazo de hacer este tipo de cosas. No vamos a jugar con fuego. Sí. Con esto acabamos este episodio. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre todos los cambios que padecen el cuerpo de una gestante. Obviamente hay muchas otras cosas más que pasan, pero nos hemos querido centrar en estos aspectos. Si queréis que hablemos de más temas, solo tenéis que pedir. Bueno, yo sí quería comentar que durante el embarazo sí que hay muchísimos cambios, que hay muchas cosas que pasan porque son, digamos, normales y necesarias. También hay otras cosas que no, entonces en el sentido de que si durante el embarazo hay algo con lo que pues no estás bien o notas que tienes algún tipo de dolor o algún tipo de incomodidad, o sea, comentarlo con tus profesionales de la salud cercanos, ¿no? Para no normalizar que, vale, sí, en el embarazo hay cosas que no van a ser cómodas porque llevar ese pedazo de barriga no es cómodo, pero tampoco normalicemos pues si tienes dolor o si tienes otro tipo de cosas, hablarlo y al final, pues eso, no normalizar pasarlo mal tampoco, ¿no? Totalmente. Además son muchos meses. Sí. Sí. Y después también decir que nuestra próxima edición de Las hormonas de tu vida va a ser sobre el posparto y la lactancia. Entonces, si tenéis alguna pregunta, algún tema que queréis que toquemos en esta nueva entrega, que obviamente no vamos a poder tocarlo todo porque es que posparto y lactancia hay tantos temas a hablar.
Entonces, si queréis como acotar un poco el episodio, nos lo podéis decir. Si no, pues vamos a hablar de lo que queramos. Bueno, eso lo vamos a hacer igualmente. Sí. Pero bueno, así podemos responder ciertas cosas que les den curiosidad. Sí, claro, sí. Si os ha gustado, dadle a like. Sí, dadnos like, dejarnos opiniones, estrellitas, depende de la plataforma en la que lo estéis escuchando, porque nos ayuda mucho a que nos encuentre más gente. Sí. Y nada. Y nada, nos vemos en un mes más o menos. Sí, cuando podamos. Pero muchas gracias por escucharnos. Sí. Adiós. Bye.